Hola chicos, hoy vamos a hablar de una doctrina que se está enseñando mucho y esa doctrina es del rapto secreto. Hago una pregunta, ¿es bíblica esa doctrina? Hoy vamos a mirar y te voy a mostrar que esa doctrina del rapto secreto no es bíblica. Esa doctrina fue inventada y te voy a dar el nombre de ese personaje que la inventó. Pero antes vamos a hablar un poco referente en los tiempos antes del diluvio. El Señor se llevó a un personaje llamado Enoc. Dice la Biblia que este hombre caminó con Dios muy cerca, un hombre de oración, un hombre que meditaba mucho en la palabra de Dios y Dios se lo llevó para el cielo. Fue arrebatado de en medio de sus amigos y parientes. Así que no fue nada en secreto. Y la gente que lo vieron cuando Dios se lo llevó pensó que lo habían trasladado a otro lugar y lo buscaron, pero no lo hallaron, dice la Biblia. También hay otro personaje en la Biblia de Elías. Elías fue arrebatado delante de Eliseo, un carro de fuego, para el cielo, y delante de otros profetas, que era la escuela de los profetas. Y vemos de que Dios no hace nada en secreto. Los únicos personajes que han pisado las puertas de las mansiones eternas es Enoc, Elías y Moisés. Y encontramos de que en el libro de San Marcos, en el capítulo 9, versículo 4, habla de que Jesús subió al monte y allí se transfiguró delante de sus discípulos. Y allí se aparecieron dos personajes que están en el cielo, que es Elías y Moisés. Debemos saber de que Moisés murió en el monte, pero Dios lo enterró y después vino por él, lo resucitó y se lo llevó al cielo. En el libro de San Judas encontramos ese acontecimiento en el versículo 14, donde dice que Jesús contendía con Satanás referente al cuerpo de Moisés. Así que Satanás vino a decirle que no podía llevárselo porque le pertenecía. Así que Jesús contendió con Satanás. Así que Dios manifestó su poder y lo liberó de la muerte y se lo llevó. Estos acontecimientos, como el arrebatamiento de Elías al cielo y Enoc, fueron públicos, no fue en secreto. Entonces, ¿por qué hoy enseñan sobre una doctrina del rapto secreto? Hablan de que Jesús va a raptar su iglesia de una forma secreta que el mundo no lo va a saber. Inclusive tienen películas de eso, de que están adorando, de repente desapareció el pastor, desapareció aquí, desapareció allá. Pero quiero decirte que esa doctrina es totalmente falsa y viene de las doctrinas de Babilonia. Si tú analizas el libro Apocalipsis capítulo 17, hay una mujer vestida de escarlata sentada sobre una bestia, pero tiene una copa en su mano, lleno de vino, significa de las abominaciones o las falsas doctrinas que ella enseña. Y entre esas falsas doctrinas está también el arrebatamiento en secreto de la iglesia. Lo enseñaron en un tiempo para confundir a los creyentes. Y esa falsa doctrina, ya te voy a decir quién la enseñó. La enseñó Francisco de Rivera en el año 1537 al año 1591. Y este sacerdote era un sacerdote jesuita. La enseñó en el tiempo cuando la iglesia de Dios estaba siendo perseguida. Este hombre comenzó a escudriñar las profecías como las escudriñaron muchos reformadores y se dieron de cuenta de que el papado era el anticristo, tal como la profecía lo marcaba, y que ese anticristo perseguiría a la iglesia. También vieron que era el cuerno pequeño que se levantaba en Daniel, y todo lo aplicaban al papado.
por las corrupciones y las apostasías que estaban viviendo en su tiempo. Pero este hombre, en vez de ponerse a favor de la verdad, se puso a favor de la mentira. Así que dijo que este personaje que marcaba las profecías no era el papado. Entonces inventó el rapto secreto para desviar de la mente de los cristianos a mirar de que el papado no era el falso Cristo o el falso anticristo que se iba a levantar, que él no era, que era alguien en el futuro que se iba a levantar, un hombre malo, perverso, que se iba a sentar en el trono de Dios y se iba a pasar por Dios. Entonces él enseñó esa falsa doctrina del rapto secreto. Por eso hoy en día esa doctrina ha sido enseñada en las iglesias protestantes. Y también fue enseñada en Estados Unidos por un caballero llamado John Nelson Darby, que lo enseñó más o menos en el año 1800 a 1882. Así que llegó con esa doctrina allí a Estados Unidos y comenzó a predicar esa doctrina, y muchas de las iglesias protestantes aceptaron esa falsa doctrina del rapto secreto. Pero ¿con qué propósito lo hizo este sacerdote jesuita? Con el propósito de desviar de la mente de los cristianos que no miraran al papado como perseguidor de la iglesia. Por eso hoy en día las iglesias protestantes no hablan en contra del papado. A lo contrario, se han unido con él. Y lo miran como un representante religioso, carismático, alegre. Pero quiero decirte que tiene las mismas enseñanzas del pasado, esta iglesia. Y va a perseguir a los fieles como persiguió a los fieles en el pasado por las mismas doctrinas que nuestros hermanos se opusieron, las tienen hoy todavía. Y esto va a causar una terrible persecución y tribulación en el tiempo del fin. Así que muchas iglesias enseñan de que la iglesia de Dios no va a estar en la tribulación, sino que va a ser raptada primero, rapto secreto que se va a llevar a su iglesia, y después viene 7 años de tribulación, que no sé de dónde lo sacan, y después Cristo aparece por segunda vez a libertar a su pueblo, y que en ese periodo de tribulación Dios va a llegar a su iglesia, Israel. Pero quiero decirte que todas esas profecías, como las están poniendo hoy, las están sacando, todos esos cómputos, esas profecías son totalmente falsas. Debemos recordar que esta doctrina del rapto secreto es para desviar a muchos de la línea de la profecía bíblica de Daniel y Apocalipsis. Debemos recordar que el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel son libros proféticos y que marcan al papado como una iglesia que persigue y mata. Y por último, el libro de Apocalipsis capítulo 13 habla de la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra, ¿ves? Estados Unidos y el movimiento papal católico. Esa misma bestia que sale del mar es la misma bestia que lleva a la mujer encima, que está montada sobre ella, que es la Iglesia Católica Romana. El propósito de estos personajes, como de este señor Francisco que inventó esa falsa doctrina del rapto secreto, era para desviar a la mente de los cristianos hacia el papado, que el papado no es el que persigue, sino un hombre que va a venir más adelante en el futuro y que va a perseguir inclusive a ellos mismos. Pero todo eso es falso. Todo lo hicieron para confundir las iglesias de hoy. Y quiero decirte que es una enseñanza de Babilonia, que está en la copa de la mujer, allí llena de vino, y que representa la falsa doctrina. Jesús dijo que toda planta que no plantó mi Padre Celestial sería desarraigada. Hablaba de las falsas tradiciones de los hombres, las enseñanzas de los hombres que están por encima de las que Dios ha establecido.
Muy pronto el mundo sabrá las verdades puras y sagradas de la Escritura por medio de un pueblo que le es fiel en los últimos tiempos. Y muchos se van a dar de cuenta de que Dios tiene un pueblo que guarda sus mandamientos en estos últimos días y enseña claramente su verdad. En el libro de San Mateo, capítulo 24, allí dice que Jesús vendrá con poder y gran gloria. 24, versículo 30, con sus ángeles. Entonces no es algo en secreto. Cuando se habla de la segunda venida de Jesús, habla de que todo el mundo va a ver ese acontecimiento. Jesús en alguno de sus enseñanzas habló del ladrón que llega a medianoche y muchos han tomado esa parte de la enseñanza de Cristo para enseñar sobre un rapto secreto, que el ladrón viene a medianoche y se lleva todo y nadie sabe. Pero Jesús en esa parte de enseñanza que él enseñó especifica más el día y la hora que el ladrón iba a venir y que nadie iba a saber. Jesús especifica allí es del día y la hora de su venida. No se concentra en lo que es lo que se va a llevar el ladrón, sino el día y de la hora cuando vendría el ladrón y nadie sabría a la hora que llega. Y realmente uno no sabe cuándo llega el ladrón, ni en qué día va a venir, ni en qué hora va a entrar a su casa y se va a robar lo que uno tiene. Jesús tomó ese ejemplo para explicarnos sobre su segundo advenimiento y que no sabemos el día y la hora de la venida de Jesús. Jesús se va a meter como ladrón en la noche, donde muchos ni siquiera lo esperan, ¿ve? Y el día y la hora no lo sabemos, porque el Señor no lo ha revelado. Ni aun los ángeles conocen esto. Allí en 2 de Tesalonicense, en el capítulo 4, versículo 16, habla de esto. Habla de su segunda venida. Y él dice que vendrá con sonido de trompeta. Un sonido de trompeta no es en secreto, eso todo el mundo lo va a oír. Y dice que él llamará a la vida a los muertos justos y serán levantados. Y dice que ese día cuando él se manifiesta habrán vivos justos que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. El Señor va a darle la inmortalidad tanto al que resucita el justo y al que está vivo, que no ha visto muerte, ¿ve? Que no ha visto muerte, se le ha dado la inmortalidad. Y el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que les traspasaron, dice la Escritura. Así que cuando dice todo ojo le verá, es un acontecimiento glorioso donde todo el mundo va a ver el segundo advenimiento de Jesús. Va a ser terrible ese día para los que han rechazado su misericordia y su amor. Será fuego consumidor para aquellos que lo hayan rechazado. Será luz para aquellos que lo hayan aceptado. Así que la doctrina del rapto secreto es una doctrina falsa que no es bíblica, que fue inventada por este señor, por Francisco de Rivera, un sacerdote jesuita que inventó esta falsa doctrina. Te invito, estimado amigo y hermano, que si tú ya has aceptado esta doctrina, en el nombre del Señor te digo que la vayas desechando porque no es bíblica. Muchos están surgiendo videos en estos días de ese rapto secreto y quiero decirte que eso no va a suceder. La iglesia de Dios va a pasar por la gran tribulación y va a ser libertada entre la sexta y séptima plaga que está registrada en Apocalipsis 16. Y debe recordar que así como Dios liberó a Israel de Egipto y derramó las 10 plagas y arruinó a todo Egipto, Dios va a arruinar al mundo con las 7 plagas postreras que van a caer. Y en esa última plaga, Cristo aparecerá para liberar a su pueblo y entrar a Canaán.
Así que cuando Noé entró al arca y se demoró 7 días que no llovía, y al final del séptimo día, al comenzar el octavo, vino el diluvio sobre la tierra, la destrucción. También va a suceder lo mismo. Entre la sexta y séptima plaga que van a caer, Cristo va a aparecer en las nubes del cielo para dar el juicio a los hombres en los últimos días. ¿Quieres entender referente a esta falsa doctrina? Debes de estudiar la Biblia en oración y debes de buscar quién enseñó esta falsa doctrina. Pero ya yo te dije el nombre, se llama Francisco de Rivera, un sacerdote jesuita que enseñó en el siglo XV referente a esta falsa doctrina. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en este día.